Hola, mi nombre es Sofía Álvarez y vamos a hacer la actividad del segundo parcial para la materia de habilidades del pensamiento para la toma de decisiones de vértice. Vamos a realizar esta actividad del segundo parcial que consta de narrar 4 historias, 4 textos, narraciones que he elegido, escritas originalmente por Jorge Bucay, un dramaturgo de origen argentino. Vamos a leer sus textos, vamos a narrarlos y vamos a describir los valores que emanan de acuerdo a mi perspectiva y pues el mensaje final que viene en estos textos. El buscador. El buscador consta de un personaje, una persona que está constantemente en búsqueda de algo, literalmente un buscador que está buscando algo que no tiene una definición exacta de qué es lo que está intentando conseguir o cuál es el fin de toda esta búsqueda que está haciendo. Se traslada, viaja a diferentes lugares, vemos que se mueve, que está investigando hasta que llega a un pequeño pueblo bastante peculiar, diferente a las otras cosas que ha encontrado o las otras cosas que ha intentado avisar, y encuentra en el cementerio de este mismo pueblo una serie de tumbas. Al encontrar estas tumbas y al fijarse detalladamente en cada una de ellas, puede observar que en las lápidas vienen cifras de edad bastante diferentes o que difieren a las edades pues comunes que vemos en los cementerios. Al estar preguntando y analizando bien por qué estas edades son diferentes a las edades reales de cuando fallecieron, por ejemplo, en vez de decir que la persona falleció a los tantos años de edad, decía simplemente una edad diferente a la que falleció, se dio cuenta que estos escritos tenían un significado diferente. Para los pueblerinos, ellos preferían anotar la edad en la que vivieron plenamente, en la que pudieron vivir con conciencia, vivir los mejores momentos, ya sea de manera muy vívida, de manera muy sensata o con mucha emoción a lo largo de sus vidas. Y con el paso del tiempo y con el paso de los años, a lo largo de sus vidas, los pueblerinos pues solían escribir cada cuanto los momentos en los que vivían de esta forma. Por lo tanto, pues él ya se descubrió que justamente la edad que anotaba no era la de fallecimiento en el año cronológico, sino que se anotaba de acuerdo a los años vividos y en los que tenían felicidad plena. Y bueno, una vez terminado este texto, no es tan difícil llegar a la conclusión de una de las ideas o de las preguntas principales, más que de una pregunta principal de este texto, es el preguntarse a nosotros mismos cuánto tiempo hemos vivido realmente y no solamente cuánto tiempo llevamos viviendo, ¿no? Yo creo que es muy común escuchar como, creo que de mis 20 años de vida o de mis tantos años de vida, solo he vivido plenamente tantos, o solo me he sentido feliz tantos, ¿no? Entonces creo que es una buena pregunta como el reflexionar esto de si realmente vivimos nuestra vida como lo debemos o como queremos y si le estamos dando el máximo provecho. A través de este texto intento no solamente reflejar la existencia de la vida o la presencia de la vida, pero también el demostrar que no se debe medir en años cronológicos. Y creo que deberíamos de usar esta metáfora de usar un cuaderno, de tener un cuaderno cuando nacemos y como el detallar cuándo realmente estamos viviendo con presencia, ¿no? Cuándo realmente estamos teniendo un día en donde sentimos la felicidad, que se define como cuando vives el presente, no el pasado, ni te preocupas por el futuro y vives el momento actual. Y me gustaría invitarlos a reflexionar más sobre cuánto tiempo hemos vivido así, por qué hemos vivido de esta manera en esos momentos y cómo usarlo en el futuro para seguir disfrutando la vida de esa manera y de manera más plena. El segundo texto del que vamos a hablar en este video se trata del texto Quiero. Es un texto bastante corto, bastante breve, a diferencia, por ejemplo, del que acabamos de hablar sobre el buscador. Quiero es una idea más fugaz sobre lo que quiero, sobre una relación amorosa, lo que quiero sobre un acompañante y sobre alguien que quiero que me aprecie de las maneras en las que yo quiero, ¿no? El texto repite numerosas veces la palabra quiero, se puede leer incluso, me parece, a forma de poema. Toca mucho de estas preferencias sobre cómo quiero que me traten, ¿no? Quiero que parte del texto lee, quiero que oigan sin juzgarme,
quiero que escuchen sin aconsejarme, quiero que confíen en mí sin exigencias, ¿no? Y quiero al final del texto se lee, quiero que cuentes conmigo hoy y que hoy estés seguro de que tienes mi confianza y de que tienes mi ser. Parte de lo que se busca en este texto, usando como estas descripciones de quiero que me ames de esta forma, quiero que confíes en mí de esta forma, quiero que me escuches, quiero que me quieras, quiero que me abraces sin asfixiarme. El tomar estos textos y el desplayar de tan forma honesta promueve por parte mía el buscar un amor sincero que no imponga emociones negativas, que no imponga actitudes negativas, actitudes de desamor, de desleal, desconfianza, de deshonestidad, ¿no? Busca un amor puro y en donde no haya impunidades que rompan la relación o que rompan este lazo que se arma entre dos personas, ¿no? La idea central es justamente el promover este tipo de relaciones amorosas, de relaciones de confianza, de respeto, de amor, de honestidad, y el analizar también pues qué queremos, ¿no? En nuestras propias relaciones, qué buscamos, qué queremos, ¿no? Qué es lo que quiero o qué es nuestro quiero para nosotros. Creo que igual finalmente este texto toca el cómo queremos que nos quieran sin intentar cambiarnos y cómo estamos con otras personas sin tampoco querer hacer lo mismo, ¿no? El aceptarnos tal y como somos y el recordar que cuando nos enamoramos o cuando nos empezamos a encariñar de alguna persona, lo estamos haciendo de toda ella, no solamente de una parte. El tercer relato que vamos a hablar es El oso. El oso es un texto que nos incita a salir de esta zona de confort, perder de miedo a nuestras acciones, a lo que vamos a hacer, a lo que enfrentamos, y al mismo tiempo pues es un texto bastante simbólico, ¿no? No es tan superficial como lo puedan llegar a considerar en otro tipo de literatura. Es un texto más profundo y que incita a estas emociones subyacentes, subemergentes del subconsciente que pues con los que constantemente nos vemos en lucha. La historia, aunque inicia un poco triste, comienza con la presencia de un oso, ¿no? Un oso de estos que vemos en circos, este oso negro, bueno, oso café, el oso de selva, lo vemos en un circo a través de los ojos de un niño que observa que está atorado el oso en una jaula y bueno, procede como a hacer toda su rutina de ejercicios, toda su rutina del show, pues para terminar y seguir igual en ese espacio, ¿no? En esa jaula física que lo impide salir de sus limitantes, que lo impide hacer cualquier otra acción, ¿no? Ya sea salvaje o natural que pueda llegar a ser un oso. Cuando el niño observa todo esto, analiza, ¿no? Cómo está dentro de una jaula, cómo se le presentan todas estas como adversidades al oso de poder hacer lo que naturalmente un animal de esta especie pues tiende a hacer, y pues el cómo termina en el espacio haciendo este tipo de shows y todo este tipo como de atracciones en la función. Con el paso del tiempo, los dueños o los organizadores del circo, ya con mejores fondos, con mejores presupuestos para realizar sus shows, deciden liberar al oso de la jaula, dándole más espacio para caminar, para poder hacer sus actividades y en general pues dándole más libertad al oso de cierta manera, ¿no? Sorprendentemente, el oso se queda en ese lugar y sigue haciendo exactamente las mismas rutinas, el mismo caminar, las mismas acciones, ¿no? Sigue actuando como si la jaula siguiera ahí, aunque claramente ya no es algo físico. La jaula ya no está ahí más. Con el paso más del tiempo, el niño crece a ser un adulto y pues vuelve a asistir al circo. En este caso vuelve a observar ahí detenidamente entre toda la rutina y se da cuenta que el oso sigue ahí. El oso realmente sigue ahí. Sigue ahí y peor aún, no se ha movido de su jaula. Sigue en el espacio en donde estaba, todo por miedo a estas limitantes que ya no son físicas, ahora solo son mentales, ¿no? La narración cierra con dándonos cuenta que el oso sigue haciendo exactamente las mismas actividades que hacía,
como si siguiera teniendo la jaula. Esto nos incita a pensar el cómo nosotros solemos ponernos este mismo tipo de jaulas, de enredos mentales, ¿no? Y tendemos mucho como a tenernos ahí dentro y a evitar salir a lo que verdaderamente queremos, aunque ya no tengamos limitantes físicas para ello, sea la edad, los conocimientos o incluso el estar en un lugar que nos facilite tener todas estas herramientas sociales o de conocimiento. El miedo al cambio y el miedo a lo que pueda pasar cuando lo intentamos muchas veces nos termina pues evitando intentarlo en primer lugar, ¿no? Este libro nos incita principalmente a analizar eso y a pensar en qué jaula tenemos nosotros o qué jaulas tenemos nosotros para realizar lo que verdaderamente tenemos en nuestras verdaderas inspiraciones sin el miedo al fracaso. Finalmente, para terminar con esta narración, tenemos el texto Obstáculos. Obstáculos, como su nombre lo dice, habla de los obstáculos que nos presentamos en la vida, los obstáculos que constantemente se nos presentan, ya sea limitantes mentales, como los que vimos en el texto anterior, o un poco más físicas, y cómo podemos superarlas usando la adversidad, entre otros valores, pues para salir adelante. Esta narración usa unos elementos un poquito más superficiales. Tenemos a un hombre que literalmente va con un genio, ¿no? Un genio casi de la lámpara. Un genio al que le pregunta qué es lo que puede hacer en desesperación, casi en agonía, para superar los obstáculos que se le presentan en la vida, ¿no? Podemos ver a una persona que está en busca desesperada de una solución a sus propias situaciones y bueno, va con un sabio para que le pueda decir cómo es que puede superar todo esto que está pasando y salir adelante, ¿no? Curiosamente, el sabio, en vez de darle una simple respuesta, una simple solución o incluso un objeto material para resolver sus problemas, lo lleva a un río. En este río, donde fluye el agua, en donde están todas estas rocas, está toda esta selva, decide tomar una roca común, una simple roca, y la pone en el medio del camino. El sabio después procede a decirle al hombre que intente mover la piedra o que intente pasar, más bien que intente pasar sobre el camino en donde dejó la piedra, y pues simplemente seguir con su camino, aunque ahí esté la piedra. Al inicio el hombre intenta moverlo desesperadamente y no consigue ningún éxito, no consigue mover la piedra, y se da por vencido y no intenta ni siquiera intentar seguir con el camino. El sabio sabiamente decide simplemente mover la roca y decirle que solo es una roca, al fin y al cabo, solo es una piedra. De todas formas puede pasar por el camino. Nos demuestra que más que encontrar una solución para los obstáculos que tenemos y el reconocer que todo tiene solución, el saber que podemos seguir adelante pese a estas limitantes que nos pueden aparecer en un inicio. Similar al cuento del oso, a la narración del oso, nos demuestra que muchas veces nuestras limitantes son muy personales y que son mentales, que muchas veces, la mayoría de las ocasiones, contra lo que verdaderamente estamos batallando es contra nuestra incapacidad de creer que podemos salir adelante, sobre nuestra falta de confianza y sobre nuestro miedo a usar nuestra propia confianza para poder superar todos estos obstáculos, y que mejorando eso podemos reencontrar una sensación más plena al momento de resolver nuestras adversidades y de adquirir una resiliencia más fuerte. Es aquí donde nos preguntamos, ¿no? O invito a preguntar qué piedra tenemos nosotros más grande en nuestro camino y qué podemos hacer para simplemente seguir adelante. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mi actividad para el parcial y les deseo un lindo día.